Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Humartízate. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es mi amigo Patrick Condado Werden. Hola, Hola Patrick, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Súper. Qué bueno. Muy contento de tenerte aquí. Suena bastante interesante lo que nos vas a platicar, Patrick. Es criminólogo, bastante bien estudiado y aparte ya escribió 2 libros hasta donde entiendo, ¿no? Sí, Muy bien, Patrick. ¿Tu área de criminología específicamente en qué te desenvuelves? bueno, en estudiar el pensamiento mágico religioso Ok, como un factor criminógeno, o sea, como factor que puede desencadenar el delito. ok. Esto es algo bastante nuevo en México. Para serte sincero, es que no habíamos escuchado hasta que pues tuvimos la oportunidad de conocerte y conocer un poco de tu trabajo y también por eso se nos hizo muy importante invitarte para que más gente conozca tu trabajo. Me decías que, pues sí, que en realidad tú eres pionero en esta área, ¿no? Exactamente. Esto se ha estudiado, sí, en otros países como España o en Italia, pero aquí en Ok. México, quienes se han hecho cargo desde su perspectiva han sido los antropólogos y a lo mejor sociólogos, porque de hecho existen algunos libros relacionados a delitos y demás formas, pero dentro de nada más estas áreas no meten para nada la criminología, que es la que debería de realizar este tipo de estudios. Muy bien. Respecto a tu trabajo, ¿cómo te desenvuelves? ¿Directamente para gobierno, para particulares? No, de manera particular, Ujú. porque pues en gobierno muy difícilmente van a aplicar esto, a pesar de que existen protocolos en la Ujú. Suprema Corte, pues ni los conocen. Todavía estamos en pañales en México. Sí, Pa' pronto. sí, Ok. justamente. Entonces, un particular te contacta a ti, digamos que eres una especie de asesor externo o algo así. Sí, más o menos Ujú. lo que se conoce como la figura del perito particular, que puede ser contratado tanto por las víctimas como por la defensa. Para ir entendiendo un poquito más de fraudes, ¿cómo se llama tu área? Bueno, Bueno, en sí el área se llama criminología hierofanológica, que es el nombre que yo le doy. ¿puedes repetirlo, perdón? Criminología hierofanológica, sí, Hierofanológica. que Muy bien, proviene de hierofanía, que es un término que explica todas las representaciones de lo sagrado. perfecto. Y ya de ahí, respecto de tus libros y de todo eso, ¿cómo se refiere a ti la gente? ¿Cómo llegan con Patrick y le dicen, oye, tú que eres experto en... Te vengo a buscar porque tengo un asunto de... Bueno, es que en primer lugar, muchos tienen el acercamiento porque piensan que soy un charlatán, Ujú. que soy de los que ocupa la ouija y el tarot Ok, para contactar a los espíritus y así resolver crímenes cuando no, nada que ver. En sí, bueno, la gente se llega a acercar de esta forma o por parte de mis conferencias o también en mi canal de Twitch. muy bien. Pero ya normalmente es que pasa esto, necesito tu asesoría, porque no sé cómo denunciarlo, o no sé cómo dar las evidencias, porque en muchos de estos delitos no hay evidencias. Ujú. Y ya también por otra parte, es esta parte del canal de Twitch y demás, que estudio el delito, pero para informar. Muy bien. Porque así la gente se va enterando de cómo es el modus operandi para que ellos tengan más cuidado. Ok. Por ejemplo, platícanos un caso que te haya pasado así muy relevante y que te quedó muy marcado. Porque, bueno, pues en lo personal te decía que estábamos todos muy intrigados del tema que tú nos traes porque, pues, está en pañales en México, ¿no? Sí, Y precisamente es acercar a la gente a estos temas de manos del protagonista de todo esto, que eres tú, Patrick. sí. Platícanos un poquito de un caso así de ejemplo. Bueno, uno de los que más me tardé estudiando fue en San Alejandro, Ok. del hospital, porque comencé a ver que muchas personas después del terremoto comenzaban a ir, meterse, buscar supuestos fantasmas y demás. Entonces sí me di a la tarea de entrevistar a ex trabajadores de allí, Ujú. que pues hasta la fecha la mayoría de fenómenos paranormales allá, supuestamente, son los clásicos de una enfermera, ¿no?
que sea una enfermera fantasma. Ok. Pero de allí comenzaron a crearse muchas historias de esos que iban y se metían. Hubo unos que son de aquí de Puebla, desgraciadamente, que comenzaron a decir que allí se habían practicado exorcismos y que entonces había una puerta bloqueada por eso. Pero, pues en realidad, siendo un hospital del estado, no se podría practicar eso. Si bien sí pueden recibir la ayuda religiosa por parte de los pacientes, como tal no se podría permitir un exorcismo allí. Y en segunda, no tendrían por qué bloquear una puerta o una habitación nada más porque allí se realizó un exorcismo. O sea, luego con la capacidad que tenían, que luego estaban hasta sobrepoblados, los hospitales, pues menos, ¿no? Y después vi que ellos mismos habían ido a una carnicería a comprar la sangre. Órale. Y ellos mismos trazaron un sigilo para que cuando estaban ahí con sus cámaras y todo, supuestamente encontraran todo un camino de sangre y un sigilo que estaba mal hecho. ¿Un sigilo qué es, Patrick? Un sigilo es un sello mágico que sirve para invocar a las entidades o evocarlas también. Pero en este caso se supone que era la estrella de 6 picos. Y pues estaba hasta mal hecha. Cuando nosotros vemos la geometría sagrada, pues te dicen que para la construcción de los sigilos tienen que estar bien trazados, porque si no, no te van a funcionar. Entonces desde allí te vas dando cuenta que eso la gente inventado. No sabía. Sí, exactamente. Pero te lo ponen en esas pseudoinvestigaciones paranormales para que tú pienses, porque el satanismo vende. Exacto, de volada llama la atención. Si me platicas de un exorcismo y eso, pues sí, todo el mundo va a empezar a poner atención. Las películas hemos visto que venden, ¿no? Basado en una historia real, basado en no sé qué exorcismo real y todo. Sí. Y la gente lo quiere traer aquí, local, ¿no? Aquí llamar la atención, los reflectores, los periódicos, que me hagan caso y me entrevisten. Mucha gente creo que busca eso, ¿no? Sí, que detrás de la supuesta posesión de entidades hay muchísimo. Porque, bueno, hay muchísimas explicaciones. No se niega la existencia de, porque existen muchas prácticas culturales que se basan en esto. Un ejemplo de estas prácticas culturales es el culto a María Lionza, allá en Venezuela, donde en octubre van a la montaña del Sorte o algo así, y se practica mucho la posesión espiritista. Y así hay muchas religiones que la practican, y entonces esto no se tiene por qué tomar como una enfermedad como tal, porque es parte cultural, es aceptado culturalmente, entonces no es una enfermedad. Pero también existen casos donde son enfermedades, como el caso de Anneliese Michel, que es de donde se inspiraron en la película del Exorcista y el de El exorcismo de Emily Rose. Exacto. Que allí ella estaba diagnosticada con epilepsia, y de hecho la epilepsia está comprobada por medio de la neuroteología, que genera muchas experiencias religiosas. Entonces sí era parte del cerebro. Por la época su familia era extremadamente católica, bueno, fue como se lo aplicaron, y por eso se abrió un caso penal en el caso de Anneliese Michel. Y de hecho se quiso y se sigue haciendo mucho amarillismo con este caso. Yo lo veo mucho en Facebook, en grupos católicos, donde incluso hacen mucho énfasis, y es que tenía mucho azufre en su sangre. Pero ¿por qué era este azufre? Felicitas Goodman hizo su investigación y ella misma dijo que en esa época el medicamento para la epilepsia tenía mucho azufre. De hecho, también ella estaba muy lastimada, tenía muchos golpes, terminó incluso con las piernas rotas, dientes rotos por todos sus episodios. Y entonces lo que también se le ponían eran pues cremas para las heridas, y la mayoría de cremas para heridas tienen azufre. No, incluso actualmente tienen azufre, pero ya en cantidades menores. Hoy en día ya nos podemos dar ese lujo de medir más. Exacto, todo. Exactamente. Sí, todo va teniendo una explicación científica. Algunas cosas sabemos que todavía no llega a explicar la ciencia. Es más, algunas creo que nos vamos a morir
y no va a llegar la explicación científica, pero no por eso o lo desapruebas o crees ciegamente. Obviamente estás en libertad. Exactamente. Pero si tú te entregas así de fácil, igual de fácil te pueden estafar. Sí, de hecho a eso se refiere el ser escéptico, el no aceptar una verdad sin pruebas. Entonces, los pseudoescépticos van a ser los que se la pasan negando la existencia sin entregar alguna prueba científica de que no exista. Entonces, el verdadero escéptico es el que dice, yo no niego la existencia de Dios, por ejemplo, yo no niego la existencia de Dios porque no hay evidencia científica que la niegue, pero tampoco la afirmo porque no existe evidencia que la afirme. Entonces, pues Dios puede existir o puede no existir. Entonces, si nos enfrentamos a personas que tienen una experiencia religiosa o que sí dicen que Dios existe, bueno, pues hay que entenderlos desde su perspectiva, no desde la nuestra, que claro, a lo mejor nosotros no somos creyentes de nada. Ahorita ha sido como una época en la que mucha gente ya tiene información, nosotros incluidos, obviamente el internet ha democratizado esta información. Y de inmediato, bueno, no de inmediato, pero mucha gente rápido absorbe lo que le conviene. Y entonces si yo medio no creía en algo, me voy a llenar solo de información para no creer en eso. Y voy a fortalecer. Pero también me estoy cerrando a esa parte de que puede ser que sí exista. Exacto. Entonces yo supongo que tú en tus investigaciones, en todos los estudios que has tenido, nos comentabas, ¿cuáles tus estudios que has tenido? Bueno, yo tengo la licenciatura en Psicología Criminológica y la maestría en Criminología. Ok, o sea, súper bien preparado para lo que estás hablando. Sí. Y entonces tú sí investigas todas las partes, o sea, puede ser que sea, puede ser que no sea. Sacas todas las evidencias, no te cierras a nada. De hecho, es más probable que yo investigue la parte que dicen la parte religiosa o la parte de las creencias, porque muchas veces ellos dan sus fundamentos y a lo mejor son simples fundamentos culturales. Y no hace falta entonces debatirlos con la parte científica porque estamos hablando de que ya forma parte de su personalidad y de la creencia cultural. Entonces, pues, ¿cómo vas a debatir eso de una manera que no es intolerante? Si nada más tú quieres imponer el pensamiento científico. El tuyo. Exactamente. Hay una autora norteamericana, es antropóloga, que dice, es que muchas teorías criminológicas están basadas en la idea racional occidental. Y entonces hace que todas las religiones que no sean occidentales o todas las culturas que no sean exactamente, se vean raras, se vean como malas y ya se quieran enfermar esas partes. Por eso también soy muy crítico con esas metodologías de perfilación del FBI. Mucha gente dice que somos como somos porque crecimos donde crecimos. Como crecimos aquí, pues hablamos español y que tenemos ciertas creencias. Si hubiéramos crecido en la India, pues ni hablaríamos este idioma, ¿no? Exacto. Y bueno, pues también es aceptar eso, lo que decías ahorita de la ciencia. Creo que también parte es no aceptar todo, que pueda llegar nuevas creencias y comprobarlas y demás, y que eche por tierra lo que anteriormente se consideraba científico. Sí. Tú también estás abierto a esto, supongo. Sí, sí. De hecho, hay mucha investigación pseudocientífica en todo esto, que igual es esto de tratar de decir que el Dios no existe y demás, pero en realidad no te dan esta información. Hay estudios un poquito más imparciales, como los de Andrew Newberg, que él habla sobre neuroteología y demás, como dice, sí, el cerebro es la fábrica de Dios y demás, porque allí se dan muchas experiencias religiosas, pero sus estudios no niegan la existencia de Dios. Nada más dice cómo es que se dan estos procesos a nivel cerebral. Bueno, y de nuestro Dios, o sea, del que tenemos de este lado del mundo. Si estuviéramos en otra parte del mundo, pues no tendríamos un Dios, ¿no? Ajá. O bueno, aquí mismo hay gente que todavía y es bastante respetable y puede ser. Sí, sería que haya más de un Dios. Exactamente, politeísta. Respecto a tus libros, platícanos, ¿cómo es que se te ocurre hacer? ¿Qué libro aparece primero? Bueno, no lo traigo porque ese ya ni siquiera lo tomo como parte de la historia. Oh. Que ese es el primero.
la primera versión de Grimorio de Criminología Hierofanológica, que se llamó Grimorio de Criminología Hierofanológica. Muy bien. Pero su primer nombre fue Grimorio de Criminología Esotérica, porque este es el término que se utiliza en España y en Italia para este tipo de criminología. Pero en primer lugar, el decir criminología esotérica tiene mucho prejuicio, porque se piensa que sí se va a utilizar las cartas, la ouija y demás, pero en realidad se centra más en el estudio de nada más el esoterismo. Nació nada más con el estudio del esoterismo en España, estudiando los fraudes, la delincuencia organizada relacionada a, pero se relaciona a más cosas, a religión, no nada más esoterismo, pero también a la práctica mágica y otras cosas que yo dije, es que queda muy limitado nada más llamarlo criminología esotérica. Por eso, y me basé en Mircea Eliade con su término de hierofanía para decirle criminología hierofanológica. Entonces, ese ya sería el segundo libro, Grimorio de Criminología Hierofanológica. Muy bien. Pero el que tenemos aquí. Sí, que es la versión mejorada del primero. Corregido y aumentado. Exactamente, porque de hecho el primero era una cosita delgadita y sí llegué a cometer algunos errores allí, algunos errores históricos y demás. Entonces, pues también los corregí. Aquí también puse leyes relacionadas a la libertad religiosa, leyes relacionadas a combatir el terrorismo desde la intolerancia religiosa, que tiene la ONU, el proyecto Mejido que sacó el FBI a finales del siglo pasado y algunas cositas más que estuve metiendo, ¿no? Claro. Pero sí, esta segunda versión salió después de análisis psicocriminológico del caso Bacalar, que nació porque yo veía que no voy a decir el nombre de quién para evitar daño moral. Por supuesto. Y no quiero tener problemas legales. De hecho, en el libro no lo menciono, pero un caso que se dio en Quintana Roo, en Bacalar, de supuestos abusos sexuales de un supuesto gurú. Yo comencé a escribirlo como para un libreto de YouTube. Ok. Pero en un día me di cuenta que había escrito Mucha 40 información. páginas. En tamaño carta, y ya cuando uno lo pasa al formato de un libro, pues son muchas más, es casi el doble. Y dije, no, pues yo creo que mejor saco de aquí un libro. Porque yo veía que estaban abarcando el tema con muchísimo prejuicio, como incluso psicólogos decían, no, es que tú llorabas porque no habías sanado y que quién sabe qué, a ver. En primer lugar, ¿tú tuviste contacto con las víctimas para decir que no habían sanado y por eso estaban llorando? En realidad puede ser la misma experiencia que ellas están viviendo en el momento y ellas sí sienten una transformación. Pero el problema son las técnicas que utiliza este líder. Y yo estuve entonces analizando sus discursos y demás. Y de hecho por eso la portada, muchos piensan que yo es porque contacto con Cristo en otras dimensiones y demás. Pero no, en realidad es porque el líder de ese grupo utilizaba eso. Sí, decía que él tenía contactos con Cristo a través de Metatron. Y por eso aparece el cubo de Metatron, que es la conexión entre las dimensiones, y Jesucristo. Metatron, que es un arcángel. Un arcángel, que se supone que es el que controla las dimensiones. Muy bien. Esto, obviamente, no todo es dinero. Muchos fraudes hemos visto que pues es por jalar dinero, ¿no? O sea, para garantizarme mis gustitos y demás. Pero también ahorita nos acabas de comentar algo que está, creo que, muy presente, obtener favores sexuales, ¿no? Sí. Entonces estos grupos de culto, ¿cómo sería lo correcto? ¿Sectas o cómo Grupo le dirías? Coercitivo. ¿Grupo? Coercitivo. Porque secta como tal significa división religiosa, que es como podríamos hablar del cristianismo, que es mucho más fácil hablar del cristianismo porque la mayoría de personas lo conoce. El cristianismo podríamos decir que sus sectas es el catolicismo, las iglesias pentecostales, las evangélicas y
tantas que están creciendo. Y del catolicismo se podría hablar incluso de igual varias sectas como la Nueva Jerusalén aquí en México, el Palma de Troya en España, están saliendo en Sudamérica bastantes iglesias católicas. Entonces vamos a ver que en sí son divisiones de religiones, pero se tiene un gran prejuicio en contra de la palabra secta por cómo se ha utilizado. Por eso preferimos utilizar el término grupo coercitivo, que son todos aquellos que te manipulan para nada más cumplir la finalidad del líder, pero que muchas veces tiene tintes religiosos, ¿no? Y estos grupos coercitivos los podemos encontrar en todos los ámbitos, en todos, no nada más el religioso, pero todos tienen tinte de religioso porque giran alrededor del líder. Y vamos a ver que hay de empresariales, como Vigip, que ellos tienen incluso alerta sanitaria, por eso sí puedo hablar abiertamente de esto. Okay. Vigip tiene alerta sanitaria y entonces aquí en México está prohibida su venta. Vigip es una empresa que vende suplementos alimenticios, sí, me parece, ¿no? Sí, justamente. Que de hecho su líder radica en Puebla. Y por ahí hay algunos nexos que no voy a hablar al respecto porque es parte de lo que estoy investigando. Pero, en sí, pues es una piramidal. Por mucho que ellos digan que no, es una pirámide donde tú muy probablemente no recuperes en mucho tiempo los 40,000, 50,000 pesos que te piden para ser tu propio jefe. Claro. Vendiendo mis productos. Exactamente. Sí. Estas tácticas, creo que, bueno, obviamente para eso tú estás aquí porque eres el experto, pero lo que hemos observado, lo que yo he observado, es que tienen como ciertas tácticas, ¿no? Por ejemplo, cantar, bailar, corear algo, repetir, hablar en voz, como que integrarte para que no te das cuenta en qué momento estás súper vulnerable para obedecerme y que entonces yo te meto mi nuevo software, mi nueva actualización. Sí, de hecho lo que ellos buscan es que tú te sientas en familia, pero te atacan siempre por las necesidades. Por ejemplo, en este caso que comentábamos de Vigip, por donde te atacan por la necesidad económica. Sí. Pero hay otros grupos que te atacan por la necesidad de pertenecer a un grupo porque a lo mejor te sientes solo. O por tu búsqueda espiritual. Claro. Porque hoy también está muy de moda esta búsqueda espiritual que antes no se estaba dando. Ahora, respecto a la pirámide de Maslow, que pues es una pirámide de necesidades desde las más básicas hasta donde ya viene la autorrealización y todo eso, creo que mucha gente, y perdóname, ¿no? Porque pues obviamente mis abuelos y demás, pues no estaban buscando todavía esto porque no lo conocían. Igual nuevas cosas que vamos a ir aprendiendo, de repente se nos crea una nueva ventana de pensamiento, oye, parece muy interesante, yo quiero irme hacia esa parte porque lo que comentamos hace rato, hay tanta información hoy. Pero sí tiene razón eso de una necesidad. Tengo necesidad de entrar a un grupo, de pertenecer, de que me sienta incluido, de que tengo amigos que me apapachan y uno se vuelve vulnerable. Sí. Y estas personas, pues justo es lo que están buscando para reclutar. Quítale, como dices, ¿no? Títulos de si es secta, si es grupo, si es pirámide. Pero sí creo que es muy fácil, ¿no? Reclutar entre más susceptible estés, de cariño, de amor. Sí. Es una necesidad súper importante para todos. De hecho, es muy común que se les culpe a las víctimas de que, pues tú quisiste estar ahí. Sí, pero en realidad yo quería estar ahí o ellos me hicieron que yo necesitara estar ahí. Okay. Porque obviamente se aprovecharon de todas estas partes, ¿no? De todas estas vulnerabilidades que tienen las personas en dado momento. Entonces vamos a ver que en sí ellos no tienen la culpa. Las víctimas no tienen la culpa. El echarles la culpa es caer lo que Steven Hassan dice, Ay, ya se me olvidó. Lo iba a decir ahorita y se me olvidó. No te preocupes, es como, mira,
en México te roban y tú eres el culpable de que te justamente. roban. Ay, pero tú también, ¿cómo dejas ahí tu carro? Sí. Y no tenía alarma, y no tenía birlos de seguridad, y también esa colonia estaba re fea. ¿Para qué te vas a meter ahí? O sea, es tu culpa que te roben, Sí, ¿no? o sea, muy común con víctimas de violación, que por qué te vestiste así, es porque tú estabas borracha, que quién sabe qué, pero no. Sí, esa parte es importantísima, de no volver a lastimar más a la víctima que ya sufrió bastante, porque luego a regañar. Pero tú también, ¿cómo crees eso? Sí, justamente, ya recordé el término, error fundamental de atribución. Ok, error fundamental de atribución. Que es atribuir a las víctimas la culpa desde nuestra perspectiva. Como, pues es que si ya sabes que eso es fraude, pues ¿para qué te unes? Oye, pues tranquilo, ¿no? Sí. No es que ellos supieran que era fraude, ellos les vendieron una idea y pues si es lo que necesitaban, van a caer. Claro. O sea, si yo desde el principio sé que es un fraude, pues ¿para qué me meto? Pero evidentemente me metí porque no sabía que era un fraude. Exactamente. Entiéndeme un poquito, ¿no? Sí. Y tú también cumples esa función como de, pues, digamos, apapachar, decimos en mexicano, a las víctimas, de decirle, mira, tranquila, tranquilo, a todos nos puede pasar y yo te voy a brindar apoyo. Mira, es un poco complicado, porque si no se les estaría sobrevictimizando. Nosotros tenemos que ser objetivos e ir nada más a lo que vamos, el análisis. Lo que sí es de que si necesitan la ayuda para poder superar todo eso, sí se contacta ya con psicólogos clínicos, o en su caso médicos, abogados y demás, para que les puedan ayudar. Pero yo como tal ser el que apapache, ¿brindar ese apoyo? No, nada más es ese apoyo imparcial, porque tiene que ser imparcial. Si no se puede recuperar evidencia o simplemente son falsas acusaciones, como lo que pasó en la época de los 80s con el satanismo, de que supuestas víctimas de abuso sexual, pero en realidad era porque estaban mal hechos sus procesos de hipnosis y les creaban recuerdos falsos, entonces pues no podemos hacer mucho allí. O sea, ¿cómo se va a perseguir un delito si allí no hay algo? Creo que es algo muy frecuente. Vemos redes sociales. Yo puedo subir una imagen truqueada de algo y victimizarme y decir, miren, esta persona me estafó, me robó y por favor compartan para que no le pase a alguien más. Y de inmediato todo el mundo empieza a compartir y no puede ser, desgraciado, desgraciada, etc. Y de inmediato nos convertimos en jueces, en jurado, en abogados. Y no sabemos nada. Exacto. Entonces ahí es donde tú entras y si no te puedes sesgar ni de una parte ni de otra. Exacto. Así es como se debería de hacer. Vemos luego los peritos oficiales, no digo que todos, porque hay muy buenos peritos oficiales, pero muchos, por ejemplo, tiran nada más al lado de fiscalía. Fiscalía necesita un caso, fiscalía necesita sustentarlo y tirarle a la persona que está detenida para que pase, ¿no? Para que se vaya detenida o pierda su caso, etcétera. Pero nosotros, particulares, existe ese estigma de que tienes que apoyar entonces a la defensa, que es quien normalmente te contrata, pero no, se está rompiendo ese estigma en el cual tú eres imparcial y dices, no, es que, ¿sabes qué? Pues sí lo cometió, pero fiscalía hizo mal esto, y tienes que señalar esas partes, porque también ha habido casos de personas que son detenidas, y que incluso pasan años en la cárcel y en realidad ellos no cometieron el delito y las pruebas estaban truqueadas. Y esto pasa diario, creo. Sí. No es un sistema tan deficiente, ¿no? Porque todos lo sabemos, todos lo hemos experimentado. La burocracia muchas veces ya desalienta, ¿no? Ir a denunciar. Sí. O seguir con un proceso, tú vas creyendo que en un día se va a resolver. Y no. Tarda muchísimo. Muchas veces años. Así es. Y esto no pasa solo en México, porque muchos dicen, es que solo es México, deberíamos tener el sistema de Estados Unidos, pero en Estados Unidos también está muy tirado para el perro, ¿eh? La verdad, porque también allá existe mucha manipulación de evidencia, malos procesos, pero muchas veces no se dan cuenta porque el jurado
son personas normales, civiles. Claro, que se fueron... Que no tienen conocimientos de leyes, no tienen conocimiento de los procesos de investigación y por eso muchas veces se aprovechan de ello. También ha habido casos en los cuales los que están a cargo de los servicios forenses son quienes se quedan con las drogas incautadas, las venden entre los mismos trabajadores de allí. Entonces, pues así que digamos que Estados Unidos tiene un mejor sistema, pues no. Y así pasa en Europa y en todo el mundo. O sea, ¿te parece que es algo muy del humano, que nunca se va solito a entregar y decir, mira, sí, yo me equivoqué, tuve la culpa y hagan lo que sea necesario conmigo? Sino pues, que siempre va a buscar escapar, defenderse, decir que no es cierto. Hay personas que sí se entregan, porque a lo mejor pues sí tienen esa culpa, pero en muchos casos no es así. Siempre van a querer huir, sobre todo porque el sistema penitenciario es una porquería. Hay países donde su sistema penitenciario está más chido. Más avanzado. Sí, donde incluso son casas normales, las personas tienen acceso a cuchillos, pueden tener sus televisiones, su cuarto solito y ellos lo pueden adornar como sea, pueden tener contacto con el exterior, pero es porque ellos han podido avanzar en cuanto a esta parte de derechos humanos, a lo mejor brindar un buen financiamiento, pero pues en caso de aquí de México, pues la cárcel no compra votos. Por supuesto. Entonces los tienen abandonados y al ser una porquería yo creo que la mayoría huye por eso. Aparte de que también muchos sacan beneficio del delito que cometen. Patrick, estos temas dan para mucho más. Creo que hablo por nuestra audiencia en decir que yo creo que va a tener segunda parte esta, segunda y tercera y cuarta. Cuando gusten. Porque también es importante el conocimiento, darle las herramientas a las personas para evitar, ¿no? No solo es llegar y solucionar e investigar los delitos o los fraudes y demás, sino evitarlos. ¿Tú nos podrías dar algunas recomendaciones así básicas que tú has observado de ese perfil de gente que tiende a manipular a otras personas? Bueno, en primer lugar, cuestionar todo lo que nos dicen. Incluso hasta lo que yo digo. Hay que cuestionarlo. Y hay que comparar con otros discursos y demás, ¿no? Y no nada más quedarnos con el que va más con nuestra personalidad, porque eso también es un sesgo cognitivo y nos puede llevar a la deriva, ¿no? Entonces, es cuestionarlo, pero con evidencia y demás. Otra cosa es que si ven que les empiezan a implantar información y les mandan y los bombardean de información, pues también deténganse ustedes. Una alerta. Si no les dejan detenerse, váyanse corriendo, porque si no van a poder. Es alguien que está muy empeñado en convencerte de su forma. Sí, y cuando también te manejan este discurso de que es que yo te voy a dar la verdad, porque los demás no la tienen, también hay que huir. Porque nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. Y nadie tiene, por ejemplo, el que te dice, te va a vender un consejo millonario, pues no existe una manera de ser millonario. Entonces, pues también huyan de esas personas que les van a solucionar sus problemas con una fórmula secreta. Que esto se da tanto en estos grupos empresariales o de éxito, o también dentro de estos grupos esotéricos donde te dicen, dame 60,000 pesos, pero en 2 semanas yo te voy a entregar 6 millones. Porque la verdad, ahí también estamos hablando del fraude y no vas a ganar nada más que quedarte en la calle, porque muchas personas terminan vendiendo todas sus cosas. Sí, pidiendo hasta prestado, creyendo que luego lo van a reponer y hasta van a tener más. Ahí también entraría un poco de ambición humana, ¿no? Que está metido, creo que todos los humanos. Es respetable, todos buscamos cómo generar más ingresos porque al final, pues, de ahí sale para vivir y demás. El sistema en el que vivimos. Claro. Y tienes que amoldarte y ver cómo salir bien liberado de todo eso. Pero sí, cuando ya caes en ambición y quieres muy fácil y muy rápido las cosas, en ese caso dinero, o salir de tus propios problemas. Si yo estoy pasando por una crisis emocional, quiero salir rápido, o sea, no entender que es un proceso que me tengo que acercar a profesionales, sino alguien que muy rápido me dice, mira,
ingiere esto y de volada te vas a curar, Sí. con esta ceremonia te vas a curar, con este viaje te vas a curar. Todos Y en queremos realidad te escuchar hacen eso. adicto Sí. a algo. También eso se da mucho, ¿no? O sea, hemos platicado de los fraudes financieros y demás, pero también que a lo mejor ellos creen en eso. O sea, Sí. hay quien sabe que es un fraude, va y te lo vende, sabiendo que es un fraude, y hay quien no sabe que es un fraude y está tan convencido de su verdad Sí. que te lo intenta vender. Sí, sí. De hecho, en la tipología que manejo en este libro, en el de Grimorio, de Ujú. Criminología Hierofanológica, allí manejo donde el autor es totalmente creyente y a lo mejor la víctima no. Pero él al ser creyente, pues a lo mejor puede realizar un homicidio ritual, por así llamarle, ¿no? Pero también vamos a ver que hay víctima creyente y autor creyente, y estos van a ser los que también vamos a ver un poquito más con estas lecturas Ujú. de tarot y demás. Sí. Después vamos a ver cuando la víctima sí es creyente, pero el autor no, entonces el autor se aprovecha de la creencia de la víctima, o cuando ni siquiera uno de los dos es creyente, pero a lo mejor yo saco beneficio del tráfico de personas con fines rituales, o del tráfico de animales con fines rituales, que también es muy común. Entonces, pues yo lo vendo, ellos no creen, pero pues a mí me dan dinero estos cultos, entonces yo voy. Venga, Sí, aquí primero lo que deja. sí. Y bueno, Patrick, ¿cómo te podemos contactar? Obviamente aquí por medio de Umar también, pero a ti directamente, tus libros, ¿dónde están a la venta? ¿Tienes algún correo? ¿Tienes redes sociales? Bueno, me pueden contactar por mi Facebook, que es mi nombre, Patrick Condado Werden, o en mis páginas que son Ocultismo Criminológico, que es Instagram y Facebook. Ok. Allí, si son de México, pueden adquirir mis libros directamente conmigo. Ujú. Y si son de otro país, en Amazon los pueden conseguir. Perfecto. En México, pues sale más barato pedirlo conmigo. Por eso no promociono con Amazon los libros en México. Entonces, Directamente sí. aquí. Si yo estoy en Chiapas, te puedo pedir un Sí. libro, me lo mandas, Sí. te deposito y eso es todo. Sí. Autografiado. Si quieren. Si quieren. Ya nada más para terminar, ¿cuáles son los dos libros? ¿Cómo se llaman? Bueno, es... Ay, se me fue el nombre. Análisis psicocriminológico del caso Bacalar, que es donde abordo el caso que sucedió en Quintana Roo el año pasado. Ujú. Y Grimorio de Criminología Hierofanológica, que es más que nada el sustento de todo el trabajo que hago. Ya el sustento teórico. Estás pensando sacar más libros, supongo. Sí. Sí, he estado trabajando un poquito con las posesiones demoníacas. Viene un poquito acá en el de Grimorio de Criminología Hierofanológica, pero lo he estado trabajando un poco más a profundidad, analizando casos, hablando un poquito más clínicamente y también desde otras perspectivas como la antropológica y demás. Y también estoy, trabajando, esa va a tardar unos años, pero en una técnica de perfilación criminal que se enfoca al estudio de estos delitos. Súper. Pues amigos de Humartízate, tuvimos el honor de tener aquí a Patrick Condado Werden, escritor, criminólogo, investigador, innovador y bueno, muchas cosas buenas se dice de ti por aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Patrick. ¿Quieres agregar algo a nuestros escuchas? Nada más que muchas gracias por abrirme este espacio, y a quienes nos están escuchando, pues también muchas gracias por su tiempo. Perfecto. Ahí estuvo nuestro amigo Patrick Condado Werden desde Humartízate. Saludos a todos. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Adiós.